En el episodio anterior del Arca de Jesús, estuvimos hablando sobre la primera parte de la transformación del hombre interior. Mencionamos lo que representa la palabra condenación a través del Nuevo Testamento y lo que representa esta condenación en el hombre, en su vida presente y en su vida futura. Hablamos de que la desobediencia para el hombre tiene consecuencias eternas y que, en definitiva, necesitamos una transformación de nuestro ser interior. Antes de comenzar a hablar sobre este proceso de la renovación o transformación del hombre interior, es necesario entender cómo somos afectos a esta transformación. Y cuando hablo de esta palabra afectos, me refiero a que hay unos requisitos que tenemos que tener. Uno, indispensable, y es haber conocido a Jesucristo. El único que nos hace afectos o actos para poder nacer de nuevo. A través de el nuevo nacimiento, a través de la confesión de fe, hay un nuevo proceso en tu vida que se llama vida eterna. ¿Se puede tener vida eterna estando en nuestra vida terrenal? Sí, Jesucristo lo mencionó. Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, la vida eterna está en Cristo. Esa vida eterna tiene que manifestarse en vida. Nosotros, estando caminando en esta tierra, tenemos que dar raíces, dar señales de esa vida eterna que mora dentro de nosotros. Jesucristo el Mesías habló sobre eso en el mismo Evangelio, capítulo 7, versículo 38-39. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habíamos de recibir, los que creyésemos en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesucristo decía a sus discípulos que le era necesario irse para que el Dios Todopoderoso, el Padre, Dios Padre, enviara un Consolador, que la Biblia declara es el bendito Espíritu Santo de Dios. Jesucristo vino al río Jordán para ser bautizado por Juan. En ese momento cuenta la Escritura que descendió el Espíritu Santo corporalmente en forma como de paloma, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces es importante entender que ahí es donde aparece la figura por primera vez de una paloma como forma del Espíritu Santo. Hasta entonces, hasta el sol de hoy, muchas iglesias han adoptado una forma de paloma en muchas congregaciones, en muchos lugares, en simbología del Espíritu Santo de Dios. Desde entonces Jesucristo empezó su ministerio terrenal a predicar. En muchos lugares entraba el Señor, hacía milagros, señales, prodigios. Yo estoy seguro que usted se ha visto la película muchas veces, en muchas de sus dimensiones. Muchas películas dicen la verdad, muchas no lo dicen. Pero para ti que no te has quizás sumergido en el mundo de los evangelios, en los 4 evangelios donde presentan la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues es algo parecido. El Señor era un hombre indomable, era un hombre con una fuerza tremenda, duraba horas en oración, duraba días en ayuno, sin comer, sin beber. Dice la Biblia que subía al monte a orar, y cuando ya era muy de mañana aún estaba allí orando, quizás 5 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Por qué el Señor oraba en el monte? ¿Por qué subía al monte? Porque no tenía casa. El Señor dejó todo lo que tenía para predicar el evangelio de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es importante que entiendas que cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor empezó un ministerio terrenal donde decía: arrepentíos, conviértanse de sus caminos, donde combatió el pecado fuertemente, donde habló que es la luz del mundo, donde habló de los simientes, parábolas, y demostraba un conocimiento superior que incluso un principal de los judíos llamado Nicodemo vino de noche. Ese capítulo ya lo habíamos hablado anteriormente. Vino de noche a él un principal de los judíos, un hombre erudito, maestro en la escritura, en lo que era la Torá. Ese hombre vino de noche y le dijo: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: pero ¿cómo yo, siendo viejo, puedo nacer de nuevo?
entendiendo las palabras del Señor Jesucristo literal y no discerniéndolas espiritualmente. Importantísimo entender el lenguaje natural y el lenguaje espiritual. El Señor les hablaba muchas veces en parábolas y utilizaba un lenguaje que era superior a el de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un conocimiento dado por Dios para mostrarle a las personas sin que éstas entendiesen qué es lo que Él mostraba. De esta manera ellos podían oír, pero no entender. Y solamente este conocimiento se le había revelado a aquel que fuese digno del Señor. ¿Quién es el digno del Señor? Aquel que está acepto a creer en Él y obedecerle a Él. El lenguaje del Señor es un lenguaje tremendo. Mucha gente dice que Jesucristo fue el hombre más sabio del mundo. Pues eso no es cierto. El Señor Jesucristo representa la sabiduría misma. No era sabio, Él era la sabiduría. Entonces, para que nosotros entendamos bien a cabalidad cuál es el proceso de transformación, yo quiero presentarte hoy a Jesucristo, a nuestro Señor. Cuando llega Semana Santa, muchas denominaciones y el mundo entero se revoluciona en un montón de fiestas que recuerdan el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La crucifixión del Señor tiene una simbología para muchos extraña, no bíblica, porque entender por qué Jesucristo murió es la base para tú poder tener una vida espiritual y vencer en este camino del cristianismo, del evangelio. Por eso es que en Él está la vida. Dice la palabra de Dios: yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. ¿Cómo este hombre podía decir estas cosas? ¿Cómo este ser podía afirmar que era el Hijo de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Sucede que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba al pueblo de Israel una y otra vez. Y todo el que quisiera buscarle, Jehová Dios estaba dispuesto a manifestarse. Pero había algo que es lo que sigue torturando a la humanidad hasta el sol de hoy, aún Cristo habiendo muerto por la humanidad. Es el pecado. Cuando el hombre de continuo está en pecado, la separación es inevitable. Dios no habita en donde hay pecado. Entonces, había un sinnúmero de ritos y tradiciones judías que redimían al hombre del pecado. Entre esas estaba el holocausto. Cuando un hombre cometía pecado delante de la presencia de Dios, él podía redimir su pecado a través de un sacrificio. Presentaba un cordero sin manchas, un cordero perfecto, y lo ofrecía en expiación por sus pecados delante del sacerdote impuesto por el Señor. Al parecer, esta práctica estuvo habilitada para el tiempo del pueblo de Israel como pueblo escogido por el Señor, diferente a las otras naciones, para que de esta manera Dios perdonara el pecado y los hombres pudiesen tener una forma de redimirse y de recapitular su vida y comenzar siempre otra. Pues el pueblo de Israel sabía que si el pueblo estaba en pecado, que si el pueblo estaba corrompido, estaba de espaldas a Dios. En el tiempo de los grandes reyes era indispensable que Dios habitara junto a ellos, porque si no, Dios los entregaba a sus enemigos. Cuando el Señor estaba con ellos, no había ejército en la tierra que pudiera hacerle frente, puesto que Jehová de los ejércitos iba con ellos. Entonces el tema del sacrificio se volvió como algo automático y ritualista, y no manifestaba la esencia misma de lo que el Señor Dios Todopoderoso quería en el hombre, que se apartara de sus malos caminos y que solamente siguiera al Dios de los cielos, creador de todo lo que existe. Entonces el pueblo de Israel caía en un sinnúmero de errores, como las tradiciones paganas de otros pueblos que no pertenecían al linaje escogido por Dios, y el pecado venía sobre el pueblo de Israel en idolatría, en inmundicia. Se manifestaba la desobediencia en los hombres y los hombres empezaban a hacer sacrificios para que Dios lo perdonara, pero no había un cambio en su corazón. En muchos de los pasajes de la Escritura en el Antiguo Testamento, incluso en los Salmos, Dios habla que aborrece que los holocaustos que la gente ofrezca a Él como para expiar su pecado sea una cosa que esté lejos del corazón del hombre.
En pocas palabras, ustedes me ofrecen un sacrificio, pero su corazón está lleno de maldad. Ustedes no vienen arrepentidos, ustedes no quieren cambiar. Dios se hartó de ese sacrificio inmundo que hacían los hombres, su pueblo, delante de él. Así pasa muchas veces, puesto que nosotros queremos recibir muchas cosas de Dios, pero no le ofrecemos a Dios nuestras vidas. Incluso muchas personas se acercan a Dios única y exclusivamente cuando están hechos pedazos. Solamente le ofrecemos eso a Dios, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestras soledades. Llevamos siempre estas cargas a Dios, ese tipo de sacrificio a Dios, pero nunca queremos conocer el trasfondo de Él. No queremos ver quién es Él, qué representa, qué Él merece de nosotros. Entonces no hay mucha diferencia, ciertamente, a lo que el pueblo de Israel hacía y a lo que hacemos tú y yo, siendo un pueblo también redimido por la sangre de Jesucristo, pero en definitiva diferente a los lineamientos del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel hay promesas y estatutos muy diferentes a los de nosotros, la iglesia de Jesucristo, nosotros los redimidos, los que creemos en la sangre bendita de nuestro Señor. Es indispensable que este conocimiento se expanda dentro de tu interior y por eso te invito, en la descripción de este video voy a dejar varios enlaces de un predicador llamado David Eimo, especialista en historia del futuro. Él te guiará en el conocimiento del tabernáculo y toda la tradición judía, que también es una bendición conocerla. Nosotros, que no éramos pueblo de Dios, vinimos a ser un pueblo escogido por Él. Sucede que Jesucristo, el Mesías, vino a la tierra, estuvo entre nosotros. El pueblo de Israel esperaba a este Mesías, por las profecías que están en el Antiguo Testamento que hablan que viene un hombre, que viene un Salvador. Los judíos hasta el sol de hoy lo esperan porque no aceptaron a Cristo como su Mesías. Esperaban quizás a un líder político, quizás esperaban a un hombre muy fuerte, un hombre influyente, pero Dios envió al hombre más humilde y más normal que cualquier otro en la tierra. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo. El pecado era demasiado y Dios tuvo que designar a alguien un único sacrificio para que la humanidad fuese salva y pudiese haber comunión nuevamente entre Dios y los hombres. Jesucristo estaba con sus discípulos y en ese momento se acercó y les dijo: miren muchachos, en 3 días voy a morir. Pedro se le acercó y le dijo: no, Señor, no, a ti no te va a pasar nada de eso, tú eres muy bueno, parafraseando un poco. Y el Señor Jesucristo le respondió: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y exhortó a Pedro y al que estaba dentro de Pedro en ese momento, al diablo, y le dijo: me eres tropiezo. Y le dijo a Pedro: ¿por qué no pones tu mirada en las cosas del cielo? El Señor tenía que morir por la humanidad, tenía que morir por ti y por mí. Ese era el propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra. Escuchen esto. Hechos capítulo 17 versículo 31 dice: porque Él, en mayúscula, hablando de Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios designó un día en que juzgará al hombre, a cada ser, a través del pecado. Por esta razón Él envía a su Hijo para que tú escapes de ese juicio, de esa condenación que hay dentro del hombre, que va a suceder. El hombre será juzgado por su vida inmunda. Nada que tenga pecado va a la presencia de Dios. Por esta razón Jesucristo muere por todos los pecadores para redimirnos de nuestros pecados. La Semana Santa presenta al Señor como un símbolo de la remisión del pecado, pero no hay cambio. Nadie quiere cambiar. Nadie quiere dejar su vida profana, su vida inmunda delante de Dios y seguirle, renovarse, transformarse por medio de Jesucristo. Jesucristo decía: yo debo morir, porque cuando yo muera, el Padre les enviará un consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no cree en Jesucristo. El hombre no puede recibir el Espíritu Santo, no puede recibir el Espíritu de Dios, no puede recibir la promesa que el Padre nos dio a través de la muerte de Jesucristo, porque está en pecado, porque está en una muerte espiritual, porque su vida está apartada de Dios.
Entonces, ¿cómo hago para recibir el Espíritu Santo? Tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer en Cristo Jesús. Es la única manera que se te pueda otorgar la vida eterna. Hechos capítulo 19 versículo 1 dice: aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él le dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizado? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan, que nosotros sabemos que era un bautizo para arrepentimiento. Juan era colocado para que preparase el camino del Señor. Pero él decía: delante de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando creemos en Jesucristo, cuando de todo corazón le confesamos como único y suficiente Salvador, cuando sobre Él depositamos toda nuestra confianza para llegar a Dios. No hay otro camino, no hay otra puerta. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, ese es Jesucristo. Entonces, como principal requisito para la transformación de tu hombre interior, debes aceptar a Cristo para que la presencia del Espíritu Santo venga sobre tu vida y puedas rechazar el pecado a través de la naturaleza divina que es la de Dios en ti. Dice la palabra de Dios: Dios es el Espíritu, en mayúscula. El Espíritu Santo que proviene del Padre, el cual Jesucristo prometió que el Padre enviaría cuando Él fuese resucitado y recibido en el cielo nuevamente, es la presencia del Dios omnipotente en el humano, en la persona, no importa quién sea. Judíos, gentiles, el Espíritu Santo fue derramado para todos, para todo el que cree en Jesucristo, no importa su color de piel, no importa su clase social. Todo el que cree en Cristo tiene participación de la nueva naturaleza divina conforme a la voluntad del Señor. Y ahí lo repetimos: de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. En Tesalonicenses, en los capítulos anteriores, vimos que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. El que es nacido de carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando tú lees ese pasaje aparece Espíritu en mayúscula y después Espíritu en minúscula. Entonces está diciendo: el que es nacido del Espíritu Santo de Dios, Espíritu es. Entonces, habiendo una separación en el pecado, tú vienes con una muerte espiritual por cuanto estás separado de Dios. Cuando aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, viene sobre ti la vida eterna, viene la vida espiritual que estaba muerta en delitos y pecados. Aunque tú me digas que no haces nada malo, te lo voy a creer, pero en definitiva todos venimos de la línea sanguínea de Adán, la línea caída. No podemos servir a Dios con esa vida. Tenemos que servir a Dios a través de la vida nueva que Él nos ofrece a través de su Hijo, a través de un nuevo nacimiento en Él. Cuando tú naces de nuevo en el Señor, el primer requisito es haber creído en Jesucristo para que el Espíritu Santo venga a morar sobre ti y dentro de ti comience el proceso de renovación del hombre interior. Efesios capítulo 4 versículo 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hablando de que Dios está presto a mostrarte dentro de ti quién es esa nueva persona que Él quiere crear en tu corazón. Dentro de ti, en el ser, en lo profundo del hombre, nace una nueva criatura. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo aquel que en Cristo está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Creo que no está textualmente de esa manera, pero sí dice en esencia lo que te acabo de decir.
Todos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo y queremos que su presencia se manifieste en nosotros, el Señor nos hace aceptos de su naturaleza divina y podemos ser espirituales santos, apartados del mal, apartados de todos los excesos que hacen lucha contra nuestra relación con Dios. ¿Cómo puedes vencer tu vida de pecado? ¿Cómo puedes alejarte de lo malo? ¿Cómo puedes romper las cadenas interiores que te tienen esclavizado? A través de Jesucristo. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, a través de la fe en Jesucristo, a través de la confesión que haces públicamente, en el que crees en Él, que confiesas que necesitas que Dios trate con tu vida. Cuando haces eso, el Espíritu Santo viene sobre ti y revienta tus cadenas, pudre los yugos, pudre todas las cadenas que te atan y te hace una nueva criatura a través del proceso de la renovación del hombre interior. Quiero que me entienda por qué me extiendo tanto en estos episodios para explicarte, pues quiero que lo entiendas de la manera correcta. Sé que no soy el más preparado en la escritura, pero sí creo que Dios me puede dar la sabiduría para yo guiarlos a la verdad que dice la palabra del Señor. Quiero que entendamos que Jesucristo es el único camino al Padre. Quiero que entendamos que Jesucristo es el único que nos puede ayudar a tener una vida espiritual que Dios demanda como requisito para heredar el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, hermano amado, no vas a ver el reino de Dios. Cuando una persona te pregunta en la calle o cualquier religioso te diga, oye, ¿quién se va al cielo? Tú le dices, hombres y mujeres que hayan nacido de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? A través de una renovación del hombre interior que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Voy a explicarlo paso a paso en el próximo episodio de El Arca de Jesús. Ya se nos hizo muy tarde, entonces vamos a descansar. Quiero recordarte que en la descripción de este video voy a dejar unos enlaces de el predicador David Eimo, un especialista en las profecías bíblicas. Él tiene un libro que se llama Historia del Futuro. Es un hombre que lo recomiendo muchísimo por su conocimiento escritural. Él te puede también estar ayudando a través de sus sermones que él sube en su plataforma. Yo no lo conozco, pero ha sido un hombre que me ha ayudado muchísimo a mí en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces te amo en el amor del Señor. En el próximo episodio de El Arca de Jesús estaremos hablando sobre la segunda parte de la transformación del hombre interior, y ahí sí tocaremos paso a paso cómo renovar nuestra mente, sentimiento y voluntad. Dios te bendiga. Bendiciones.